Hola chicas y chicos, nuevamente con ustedes para continuar con nuestro estudio acerca de los diversos contenidos, ¿no?, que conciernen a la psicología. En esta oportunidad vamos a centrar nuestro repaso en un tema importante, un tema que ha sido en repetidas ocasiones y en diversas universidades pregunta de examen de admisión y que ahora vamos a ir recordando en torno a sus aspectos más esenciales. Y bueno, sin más retraso, doy inicio ya a nuestra sesión virtual número 5, en el cual vamos a abordar el tema de aprendizaje, ya la definición, vamos a recordar qué es el aprendizaje. Luego vamos a recordar dos teorías del aprendizaje muy importante, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, ¿ya? Ahora, frente a la pregunta, ¿qué es el aprendizaje? ¿Ya? Existen varias formas de definir, ¿no?, este proceso, ya que el aprendizaje no solo es estudiado desde un punto de vista psicológico, sino también desde el punto de vista pedagógico, lo que ha generado una gran variedad de pronto de definiciones e incluso una gran variedad de teorías. Ahora, aquí se presenta una definición que trata de englobar, digamos, los aportes de dos enfoques, ¿no?, que han influido, dos enfoques que han mostrado un interés muy particular por el estudio de este proceso. ¿A qué enfoques me estoy refiriendo? Bueno, básicamente me refiero ya a los enfoques, ya, los enfoques, voy a colocar por aquí, enfoques psicológicos, ¿no? Psicológicos con respecto ya al aprendizaje. ¿Ya? Entonces, al momento de definir el aprendizaje, hay dos enfoques, ¿no?, muy influyentes. El primero de ellos es el enfoque conductista, ¿ya? Y el otro vendría a ser el enfoque cognitivista, ¿ya? Ahora, el enfoque conductista considera al aprendizaje como un producto que se pueda observar, ¿no?, que se puede medir, que se puede, en todo caso, contrastar, verificar, moldear, si quieres utilizar algunos términos, ¿no? Ahora, el enfoque conductista, entonces, va a considerar al aprendizaje, ¿ya?, como un producto. Considera al aprendizaje como producto, ¿ya? Es decir, como algo que se pueda ver, ¿no?, en pocas palabras. Algo que se puede ver, algo que se puede medir, ¿ya? En cambio, el enfoque cognitivista considera el aprendizaje como un proceso, como el resultado del procesamiento interno de la información, ¿no?, que proviene del medio externo. Ahora, cada uno de estos enfoques, ya sea conductista como producto o cognitivista como proceso, ya definen el aprendizaje de una manera muy peculiar. Por ejemplo, ya el enfoque como producto va a definir el aprendizaje como un cambio relativamente permanente en la conducta, ¿ya? Como un cambio relativamente permanente en la conducta, ¿ya? En cambio, el enfoque como proceso define al aprendizaje como un cambio, ¿ya? Un cambio que se da al interior del sujeto, ¿ya? Al interior del sujeto, producto de la formación
de nuevas conexiones entre neuronas, ¿ya? Neurona. Entonces, esas son las formas en las cuales podemos definir al aprendizaje, ¿no? En función a cada uno de estos enfoques. Cambio relativamente permanente en la conducta, ¿ya? Falta agregar algo más aquí. Producto, ¿ya? Producto de la experiencia, ¿ya? Entonces, cambio en la conducta, producto de la experiencia. En cambio, los cognitivistas definen al aprendizaje como un cambio al interior del sujeto, producto de la formación de nuevas conexiones entre neuronas, ¿ya? Ahora, cada enfoque psicológico con respecto al aprendizaje va a explicar, ¿no?, cómo se aprende o qué se aprende en función a un modelo, a un esquema o a un paradigma. En el caso del enfoque conductista, utiliza o se basa en el paradigma, ¿ya? Se basa, en todo caso, en el paradigma, estímulo, respuesta, ¿ya? Se basa en el paradigma estímulo-respuesta. ER, en pocas palabras, ¿ya? En cambio, el enfoque cognitivista se va a basar en el paradigma, ¿ya? Paradigma, estímulo, organismo, respuesta, ¿ya? Entonces, esos vendrían a ser los paradigmas o los modelos que se utilizan para poder explicar el aprendizaje en base, ¿ya?, a determinado paradigma, a determinado esquema, ¿ya? Ahora también, bueno, hay teorías que van a explicar, ¿ya?, cómo es que se produce el aprendizaje, tanto como producto como proceso, ¿ya?, que vamos a estudiar, bueno, a continuación, en función a este enfoque. El día de hoy vamos a recordar teorías conductistas del aprendizaje. Ahora, si sintetizamos o tomamos en cuenta los aportes de ambos enfoques, podríamos decir que el aprendizaje es un proceso por el cual la experiencia o la práctica producen un cambio relativamente permanente en la conducta o el potencial de conducta, ¿no?, que sería la definición conductista, ¿ya? Pero también, ¿no?, los aprendizajes van codificándose en nuestro cerebro a través de la formación de nuevas conexiones entre neuronas, lo que vendría a ser el enfoque cognitivista, ¿ya? Entonces son dos aportes significativos que podemos considerar. No podemos decir que el enfoque conductista es el que tiene la verdad absoluta, el que explica adecuadamente qué es el aprendizaje, ni tampoco podemos afirmar lo propio en el cognitivista. Cada uno desde sus perspectivas ya va a definir y van a entender y sobre todo van a explicar qué es el aprendizaje, ¿ya? Ahora a continuación vamos a presentar un ejemplo, ¿no?, de lo que involucraría el aprendizaje, ¿no? Mira. Vemos que una persona, aquí vemos por ejemplo un arquitecto que está desarrollando una serie de planos. Entonces, para desarrollar planos no solo requiere de buenos trazos, es decir, de conductas, sino también de la capacidad de imaginar, que vendría a ser un proceso mental, un proceso cognitivo, de manera tridimensional, lo que se realizará. Pero todo esto se aprende.
¿no? O sea, hacer trazos, una persona, un arquitecto aprende a hacer buenos trazos, aunque hay ciertas aptitudes, ¿no? De por medio, y también aprendemos a imaginar, elaborar estas representaciones novedosas que permitirían que se lleve a cabo un determinado comportamiento, ¿no? Entonces, eso vendría a ser el aprendizaje, ¿ya? Un proceso por el cual se modifican conductas mediante, digamos que, procesamientos internos que se codifican a través de conexiones neuronales, ¿ya? Ahora, si deseas, bueno, haces tu captura de pantalla de este esquemita, porque voy a borrarlo para continuar con la explicación del segundo punto que se va a desarrollar, ¿ya? Entonces, a ver, unos segunditos para que hagas tu captura de pantalla si deseas, o hacer por ahí tus anotaciones. Y bueno, pasaríamos ahora a otro punto. Les había dicho que tanto el enfoque conductista como el enfoque cognitivista van a explicar el aprendizaje en función a teorías. Hay teorías representativas de cada enfoque, teorías que explican el aprendizaje en base al paradigma estímulo-respuesta, y hay teorías que se basan en el paradigma estímulo-organismo-respuesta. Ahora, el día de hoy nosotros vamos a centrarnos en el enfoque conductista y en las teorías que nos explican cómo aprendemos estas conductas, cómo se modifican conductas. Ahora, dentro de las teorías del aprendizaje se encuentran las teorías conductistas que consideran que los aprendizajes se logran por condicionamientos, ¿no? Refiriéndose a la adquisición de patrones específicos de conducta ante la presencia de estímulos bien definidos. Dentro de estas teorías ¿ya? Conductistas, encontramos dos condicionamientos, ¿no? Que son muy influyentes. El condicionamiento clásico de Iván Pavlov, ¿no? Donde se explica cómo se modifican conductas reflejas, involuntarias, emotivas, viscerales, ¿no? Donde se modifican incluso conductas respondientes, ¿ya? Y está la teoría del condicionamiento operante propuesta por Burrus Frederick Skinner, quien nos explica cómo se modifican conductas voluntarias, motoras, emitidas u operantes. ¿Ya? Entonces, en la teoría del condicionamiento clásico de Iván Pavlov, se explica cómo aprendemos, ¿ya? O cómo modificamos, cómo cambiamos respuestas involuntarias, ¿ya? Orgánicas, viscerales, reflejas, glandulares, fisiológicas, ¿no? Por la participación del sistema nervioso autónomo. En cambio, en el condicionamiento operante se nos explica cómo se aprenden, cómo se modifican o incluso hasta cómo se eliminan conductas voluntarias, emitidas, motoras u operantes, ¿ya? Entonces vamos a recordar los planteamientos de cada una de estas teorías, ¿ya? Vamos a partir primero por el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico fue descubierto por Iván Petrovich Pavlov, un fisiólogo ruso, ya que al estudiar los reflejos digestivos descubre un tipo de aprendizaje, ¿ya? Que le permitió estructurar una teoría a la que llamó teoría de los reflejos condicionados. La palabra condicionado dentro de la teoría de Pavlov se traduce como aprendido, con experiencia. ¿Ya? Ahora, este condicionamiento consiste en lograr que un estímulo que no genera ninguna respuesta refleja o involuntaria inicialmente, después de un procedimiento de asociación, logra generar reacciones reflejas, ¿ya? Por ejemplo, si recuerdas, Pavlov realizó un experimento con un perrito, ¿ya? Al cual condicionó, ¿no? Al cual le generó un aprendizaje, ¿ya? En base a la asociación o apareamiento de estímulos, que es el principio por el cual se explica, ¿no? Dicho procedimiento. Entonces, para que se produzca el condicionamiento clásico, para que se modifique una respuesta involuntaria, orgánica o fisiológica, es necesario, digamos que un procedimiento que se basa en tres momentos, en un antes, un durante y un después del condicionamiento.
Antes del condicionamiento tienen que haber 4 elementos importantes. El primero de ellos, el estímulo incondicionado. El estímulo incondicionado es cualquier hecho o evento que genera una respuesta refleja natural, una respuesta automática, una respuesta involuntaria, una respuesta visceral. La sola presencia del estímulo incondicionado provoca ya una respuesta orgánica. En el caso del experimento que realizó Pavlov, el estímulo incondicionado era carne, comida, ¿no? Alimento en general, puede ser, ¿no? En este caso se está considerando la carne. Ahora, Pavlov realizó este experimento con un perrito, ¿no? Que era el sujeto de la experimentación. Ni bien la carne llegaba al hocico del perrito, automáticamente desencadenaba una respuesta, ¿no? Una conducta refleja, que era la salivación. ¿Ya? La salivación se convirtió así en una respuesta incondicionada, que es aquella que surge de manera natural ante el estímulo incondicionado. Siempre que esté presente el estímulo incondicionado, la respuesta del sujeto va a ser incondicionada, es decir, no aprendida, sin experiencia. Luego de estos dos elementos también tiene que haber un estímulo neutro. El estímulo neutro es aquel hecho o evento que no genera respuesta refleja fisiológica. Lo único que puede provocar un estímulo neutro, en el experimento de Pavlov fue el sonido de una campana, es una respuesta o reflejo de orientación, que es aquella respuesta de atención generalmente, ¿no? Como el hecho de, ni bien se capta el sonido de una campanita, girar, ¿no? Hacia el lugar donde se emite dicho sonido, ¿no? Entonces, antes del condicionamiento tienen que haber estos 4 elementos, ¿ya? Tiene que haber un estímulo incondicionado, la comida, que provoca una respuesta incondicionada, salivación. Tiene que haber un estímulo neutro, el sonido de la campana, que provoca una respuesta de orientación. Después, bueno, luego de estar presentes estos 4 elementos, durante el condicionamiento tenemos que aplicar el principio de aprendizaje, que es la asociación, ¿ya? O apareamiento de estímulos. Hay varias formas de asociar los estímulos, pero en este caso vamos a asociarlos de la siguiente manera. Vamos a presentar primero el estímulo neutro e inmediatamente después el estímulo incondicionado. Al estar presente el estímulo incondicionado, ¿qué va a provocar en el sujeto? Una respuesta incondicionada, ¿ya? Sea la respuesta que surge de manera natural ante el estímulo incondicionado. Nuevamente, hacemos sonar la campanita, inmediatamente después le damos carne al perrito y el perrito va a comenzar a salivar. Suena la campanita, le damos carne al perrito, el perrito va a salivar, así en varias oportunidades, hasta que va a llegar un momento en que ni bien suena la campanita, ¿ya? El perro, ¿ya? O el sujeto va a salivar, en este caso, ¿no? Cuando el sonido de la campana desencadena salivación en el perrito, va a dejar de ser neutro y se va a convertir en un estímulo condicionado. Es decir, aquel hecho o evento que genera una respuesta refleja aprendida, producto de la experiencia, producto de la asociación entre estos estímulos. Y la salivación, si recuerdas, se daba solo ante la carne, ¿no? Pero ahora se está salivando ante el sonido de la campana. Por lo tanto, ya no es una respuesta natural. Ahora es una respuesta aprendida que resulta de la experiencia. Por lo tanto, será una respuesta condicionada. ¿Ya? Así es como Pavlov va a explicar la modificación de estas conductas reflejas o de estas respuestas orgánicas. ¿Ya? Ahora, dentro del condicionamiento clásico pueden presentarse una serie de fenómenos o de procesos dentro de los cuales se encuentra la extinción. La extinción es, digamos que un proceso que consiste en presentar, ¿no? O que se da cuando se presenta constantemente el estímulo condicionado sin volverse a dar la asociación.
es decir, sin volverle a dar comida al perrito. Si repetidas veces presentamos o hacemos sonar la campanita, va a llegar un momento en el que el perrito ya no va a salivar. Entonces, cuando eso suceda, ya cuando el sonido de la campana ya no genere salivación al perrito, se ha producido la extinción, ¿no? Ha desaparecido la respuesta, digamos que aprendida. Ahora, otro ejemplo, ¿no? Para entender cómo es que se lleva a cabo el condicionamiento clásico. Digamos que hay una persona, ¿no? Que te agrada, que te gusta mucho, que consideras tu amor imposible, ¿no? Aquella persona que ni bien la ves, desencadena en ti aceleración del latido cardíaco y hace que te sonrojes, ¿no? Entonces, en este caso, tu amor imposible sería un estímulo incondicionado porque de manera natural, sin que ella se lo proponga, hace que tu latido cardíaco se acelere y que te sonrojes, ¿ya? Ahora, el estímulo neutro podría ser, por ejemplo, un perfume que utiliza, ¿no? Tu amor imposible, ¿ya? Al oler el perfume no sucede nada, no te provoca ningún tipo de pronto de respuestas, salvo, ¿no? Tal vez una valoración, una aceptación agradable con respecto al olor. Entonces, la respuesta de orientación sería el olor del perfume que solo atrae tu atención, ¿no? Capta tu atención. Ahora, ¿qué pasa si asocias estos dos estímulos? ¿Qué pasa si asocias el olor de un perfume en particular con tu amor imposible? Entonces, al estar presente todavía tu amor imposible, ¿qué hace? Te sonrojas y se acelera tu ritmo cardíaco, ¿ya? Porque mientras esté presente el estímulo incondicionado, la respuesta va a ser siempre incondicionada. Ahora, varias veces, ¿no? Se asocian estos dos estímulos hasta que va a llegar un momento en que ni bien hueles el perfume que utiliza tu amor imposible, inmediatamente se va a acelerar tu corazón y te vas a sonrojar. Entonces, ahí se ha producido también una modificación de conductas o un aprendizaje por asociación de estímulos. Entonces, si cada vez que hueles un perfume en particular se acelera tu ritmo cardíaco, te sobresaltas o de pronto te sonrojas, es porque se ha dado un procedimiento llamado condicionamiento clásico. Ahora, si bien es cierto, Pavlov realizó experimentos solo con animalitos, luego de unos años de presentada esta teoría, otro psicólogo de nombre John Watson aplicó el condicionamiento clásico, ¿no? Aplicó el principio de asociación de estímulos en un bebé de 11 meses de nombre Albert, ¿ya? Al que le generó una fobia o un miedo hacia los ratones blancos. Watson asoció al ratón blanco, ¿no? Que era un estímulo neutro, con un sonido muy intenso, muy fuerte. Entonces, le daba el ratoncito blanco a Albert, a este bebé, e inmediatamente se producía un sonido muy fuerte que asustaba a Albert y lloraba producto del susto, ¿no? Nuevamente le daba el ratoncito blanco, inmediatamente un sonido fuerte y eso provocaba que Albert se sobresalte y llore. En varias oportunidades se dio este procedimiento hasta que llegó un momento en que ni bien Albert veía un ratoncito blanco, inmediatamente comenzaba a llorar, ¿ya? Ahora, por este experimento realizado con un ser humano, Watson fue criticado, ¿no? O sea, se hizo acreedor de muchas críticas, pero pudo demostrar de que no solo los animales se condicionan, sino también los seres humanos, ¿ya? Entonces, un aporte que podemos resaltar del experimento que realizó Watson, aunque le generó una fobia a un bebé, ¿ya? Es que demostró de que también los seres humanos pueden modificar conductas involuntarias, reflejas, automáticas, producto de la asociación de estímulos, ¿ya? Ahora, otra teoría que también nos explica cómo se modifican conductas es la teoría del condicionamiento operante o también llamado condicionamiento instrumental. Esta teoría consiste en el cambio de frecuencia de emisión de conductas voluntarias por un control de las consecuencias. O sea, el condicionamiento operante es un procedimiento por el cual una conducta se adquiere, se modifica o se elimina en función a las consecuencias. La conducta va formándose en un proceso llamado moldeamiento.
Ahora, el condicionamiento operante tiene como su principal antecedente la teoría de el condicionamiento instrumental o por ensayo y error de Edward Lee Thorndike, ¿ya? Quien colocó a un gato en una jaula o caja problema con comida fuera de la jaula cerrada. El gato tenía que averiguar cómo abrirla y salir a comer del alimento. Al inicio hubo muchos intentos fallidos, es decir, muchos errores, hasta que logró realizar la conducta deseada. Finalmente, cada vez que lo metía a la jaula, lo hacía, bueno, salía más rápido. Incluso llegó un momento en que ni bien ingresaba a la jaulita, casi de forma inmediata, abría la puerta y salía a comer del alimento, ¿ya? El experimento que realizó Thorndike demostró ya que hay modificación de conductas en base a los ensayos y errores. Ahora, dentro de este experimento que realizó Thorndike, surgieron dos leyes, la ley del efecto y la ley del ejercicio. La ley del efecto dice que cada vez que se realiza una conducta, siempre va a haber un resultado. Si ese resultado es favorable para el sujeto, se va a repetir la conducta. Ahora, si luego de realizar una conducta el resultado es desfavorable, es muy probable que la conducta deje de hacerse. Ahora, la ley del ejercicio considera que mientras más se repite una conducta, mayor rapidez, precisión, ¿no? y exactitud se tendrá al realizarla más adelante, ¿ya? Entonces, la ley del efecto que propone Edward Thorndike se va a convertir en un principio de aprendizaje, ¿no? dentro de la teoría del condicionamiento operante. Porque lo que era la ley, ¿no? del efecto, que es el resultado quien determina la repetición o no de la conducta, Skinner lo va a considerar como un principio de aprendizaje. Skinner dice que aprendemos conductas voluntarias, emitidas, intencionales, debido a las consecuencias de la conducta. En la teoría del condicionamiento operante también surge una ley a la que se le conoce como la triple relación, ¿ya? La triple relación de contingencia, ¿ya? Triple porque son tres, ¿ya? Vamos a colocar por acá que esa es la ley dentro del condicionamiento operante. ¿Ya? Esta es la ley del condicionamiento operante. La triple relación de contingencia. Ahora, ¿en qué consiste esta triple relación de contingencia? Bueno, en la presencia de tres elementos, uno tras otro, ¿ya? ¿Cuáles son esos tres elementos? El primero de ellos, el estímulo, ¿ya? El estímulo antecedente. Antecedente, ¿no? El estímulo antecedente, que es cualquier hecho, evento o situación que provoca que el sujeto realice un conjunto de conductas. Dentro de estas conductas que provoca el estímulo antecedente, hay una conducta esperada, hay una conducta que queremos que se aprenda, que queremos modificar, hay una conducta que queremos fijar, ¿no? en el comportamiento del sujeto. A esa conducta se le conoce como la conducta o respuesta operante, ¿ya? Conducta o respuesta operante, ¿ya? Ahora, el tercer elemento dentro de la triple relación de contingencia viene a ser el estímulo, ¿ya? El estímulo consecuente. El estímulo consecuente es cualquier hecho, bueno, o evento en todo caso, que al presentarse hace que la conducta operante aumente, ¿ya? Hace que la conducta operante aumente o disminuya,
¿Ya? Entonces, el estímulo antecedente provoca que el sujeto realice varias conductas, dentro de las cuales está la conducta operante, que es la conducta esperada, la que queremos fijar. Al realizarse la conducta operante, va a haber como consecuencia un estímulo, ¿no? Consecuente. Este estímulo consecuente, ¿ya? Puede hacer que la conducta operante se repita o puede ser que la conducta operante disminuya o desaparezca. ¿Ya? Entonces hay que tener presente esta triple relación de contingencia. ¿Ya? En el experimento que realizó Skinner, el estímulo antecedente, ¿ya? El experimento que realizó con la ratita, el estímulo antecedente era, por ejemplo, el hambre, ¿no? La ratita tenía hambre. Entonces, como tenía hambre y estaba encerrada en una cajita, la cajita de Skinner, entonces comenzaba a realizar varias conductas. De todas las conductas que realizó, al azar presionó una palanquita, que se convirtió en la conducta operante, porque eso era lo que Skinner quería que aprenda. Entonces, al presionar la palanquita, inmediatamente recibía como consecuencia una bolita de alimento. O sea, esa bolita de alimento incrementaba la posibilidad de que la conducta de presionar la palanca se vuelva a repetir en otra oportunidad. Entonces, cada vez que presionaba la palanca, caía una bolita de alimento. Presionaba la palanca, caía una bolita de alimento. Entonces, así es como aprendió a presionar la palanca cada vez que quería alimento. ¿Ya? Ahora, dentro de los estudios realizados por Edward Thorndike, ¿ya? Surgieron algunos aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿ya? ¿Cuáles son esos aspectos? A ver, se descubrieron dos factores importantes en este experimento, ¿no? Primero, la respuesta operante, es decir, la conducta voluntaria del sujeto que influye sobre su ambiente, que lo modifica, y los reforzadores, ¿no? Que vienen a ser las consecuencias que sigue la conducta operante y que determina su incremento o disminución. La importancia del reforzamiento se refleja en la ley del efecto, ¿ya? Ahora, dentro del condicionamiento operante, y ya para ir terminando, vamos a encontrar dos modalidades, ¿no? Por las cuales una conducta se mantiene o se elimina de manera contingente. Este condicionamiento consiste en la manipulación, ¿ya? De las consecuencias para incrementar o reducir las conductas voluntarias. Para eso existen modalidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la modalidad llamada reforzamiento, que es el procedimiento por el cual una conducta aumenta o mantiene la conducta. Y tenemos la modalidad castigo, por el cual una conducta se debilita o se elimina. ¿Ya? Ahora, ambas modalidades, ¿ya? Pueden ser positivas o negativas. ¿Cuándo un reforzamiento es positivo? Cuando luego de realizada la conducta, ¿ya? Luego que se realiza la conducta operante, la conducta esperada, la consecuencia o el estímulo consecuente es la presentación, es que aparece o que el sujeto recibe algo agradable o algo favorable, ¿no? Por ejemplo, Luciana le da a su hijo un chocolate para que termine todo su almuerzo. ¿Cuál es la conducta operante? Terminar el almuerzo. Si cada vez que termina su almuerzo, ya el hijo de Luciana recibe un chocolate, es muy probable que al día siguiente termine su almuerzo nuevamente, ¿no? Si es que le gusta el chocolate. Entonces, termino mi almuerzo, me dan un chocolate. Al día siguiente, termino mi almuerzo otra vez para que me den un chocolate. Al día siguiente, termino mi almuerzo otra vez para que me den un chocolate. Entonces, la conducta de terminar el almuerzo se mantiene por reforzamiento positivo, porque se recibe un estímulo consecuente agradable, digamos así, o algo que le gusta al sujeto. Ahora, el reforzamiento será negativo cuando luego de realizada la conducta, digamos que terminar el almuerzo, en lugar de recibir algo agradable, ya evita o desaparece algo desagradable, ¿no? O sea, desaparece un estímulo desagradable. Por ejemplo, si por terminar su almuerzo, el hijo de Luciana no limpia su cuarto, ¿no? O sea, termino mi almuerzo y con eso evito limpiar mi cuarto. Ah, entonces mañana otra vez voy a terminar mi almuerzo para no limpiar nuevamente mi cuarto.
¿Sé por qué? Porque limpiar el cuarto es de pronto una situación desagradable para el hijo de Luciana, ¿ya? Entonces, en el reforzamiento positivo, el sujeto mantiene o aumenta su conducta porque recibe algo agradable. En cambio, en el reforzamiento negativo, el sujeto aumenta o mantiene la conducta porque desaparece o evita algo desagradable. En el caso del castigo, lo que busca es debilitar o eliminar conductas. ¿Y cómo podemos lograr que alguien deje de hacer una conducta? Bueno, dándole algo desagradable o quitándole algo agradable. Si hablamos del castigo positivo, ¿ya? El sujeto elimina una conducta porque aparece, recibe o se presenta un estímulo consecuente aversivo o desagradable. Por ejemplo, si no termina el almuerzo, ¿ya? O sea, si no come todo su almuerzo, el hijo de Luciana recibe un correazo. O sea, ya no reciben chocolate, ahora recibe un correazo. Entonces, por no terminar el almuerzo, recibe un correazo. Al día siguiente, ¿no va a terminar el almuerzo? No, por el contrario, lo va a terminar, ¿sí o no? Entonces, la conducta de dejar el almuerzo sin terminar va a eliminarse o va a debilitarse. ¿Por qué? Porque se recibe algo desagradable, un correazo, ¿ya? Y en el caso del castigo negativo, ¿ya? La conducta disminuye o se debilita porque se le quita, porque se retira algo agradable como consecuencia, ¿ya? Si el hijo deja el almuerzo sin terminar, la consecuencia es que se le quitan horas en la computadora, ¿no? Se le quita la computadora. Es muy probable que al día siguiente ya termine su almuerzo. Entonces, ese dejar el almuerzo sin terminar no se va a volver a repetir, ¿no? O sea, la conducta de dejar el almuerzo sin terminar disminuye o desaparece porque me quitan algo agradable, que es las horas en la computadora, ¿no? Entonces, esas vendrían a ser las modalidades contingentes. Se hace la conducta y el estímulo consecuente es algo que me agrada o algo que me desagrada. Se hace la conducta y el estímulo consecuente es la desaparición de algo que me desagrada o de algo que me agrada respectivamente, ¿no? Entonces, esas son las modalidades. Ahora, hay otro procedimiento por el cual una conducta puede dejar de hacerse. Una conducta previamente reforzada o aprendida deja de hacerse. A ese procedimiento se le conoce como extinción. La extinción es el procedimiento por el cual se elimina ya una conducta porque se deja de reforzar, ¿ya? Luciana deja de darle chocolate a su hijo porque no termina todo su almuerzo. Al principio, el hijo se resistió al cambio, pero al ver que no conseguía nada, solo comió. Entonces, si Luciana deja de darle chocolates a su hijo, es muy probable que la conducta que previamente fue reforzada no se repita, ¿ya? La extinción consiste en quitar o evitar darle al sujeto el estímulo reforzador, el estímulo que mantiene la conducta, ¿ya? Entonces, esas vendrían a ser digamos que algunos conceptos importantes, las modalidades y los procedimientos que se evidencian dentro de esta teoría llamada condicionamiento operante. ¿Ya? Hasta aquí nos quedaríamos con respecto a las teorías del condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, como teorías conductistas del aprendizaje. ¿Ya? Muchas gracias por su atención y ya nos reencontramos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho, chicos. Hasta pronto. Bueno, chicos, luego de haber recordado aspectos importantes referidos al aprendizaje y sobre todo al condicionamiento clásico y operante, pasaríamos a la resolución de la práctica dirigida de la quinta semana, en el cual en la primera pregunta nos dice, según el condicionamiento respondiente, ¿qué podemos lograr en un sujeto humano o animal? ¿Ya? Nosotros sabemos que el condicionamiento respondiente, ¿ya? O también llamado condicionamiento clásico, condicionamiento pavloviano, o la teoría de los reflejos condicionados, que es como le denominó su autor, explica
cómo podemos aprender, eso quiere decir modificar o cambiar un conjunto de respuestas orgánicas, fisiológicas, reguladas por el sistema nervioso autónomo, principalmente, ¿no? Entonces, por eso, de todas las alternativas, aquella que estaría vinculada directamente con esta pregunta sería la alternativa D, ¿no? Modificar sus respuestas autónomas u orgánicas. ¿Por qué no la A? Porque el término premiar o sancionar está referido más al reforzamiento o el castigo. Y si hablamos de respuestas emitidas, implicaría respuestas voluntarias. Y la teoría que nos explica cómo aprendemos respuestas voluntarias o cómo se modifican las respuestas voluntarias por reforzamientos o castigos sería el condicionamiento operante. ¿Por qué no la alternativa C? Porque modelar sus conductas luego de la observación estaría directamente relacionado con la teoría de Albert Bandura, el aprendizaje por imitación, ¿no? La teoría del condicionamiento vicario o también llamado aprendizaje social, en el que nos dice que aprendemos conductas porque las observamos y luego las reproducimos de otros, ¿no? Que vendrían a ser nuestros modelos. Permitir el descubrimiento de lo que se aprende, bueno, eso estaría relacionado básicamente con las teorías cognitivas, ¿no? Y moldear hábitos, ¿ya? Y todas sus acciones volitivas. Bueno, el término volitivo proviene de voluntad, por lo tanto estaría referido a conductas voluntarias. Y en el condicionamiento respondiente no se explican conductas voluntarias, sino por el contrario, involuntarias, ¿ya? He aquí la fundamentación, ¿no? De la pregunta número 1. En el hombre, al igual que en los animales, la conducta refleja respondiente, involuntario, visceral, no condicionada, es muy limitada. Se reduce a reacciones fisiológicas como la secreción salivar, dilatación de la pupila, etc. Sin embargo, en el hombre, estas conductas son base de una cadena de condicionamientos indirectos, ¿no? Por ejemplo, el niño naturalmente le tiene miedo a las agujas de la inyección, pero al asociarlo con el doctor, ahora le teme al doctor. Pero al asociar al doctor con el hospital, ahora le tiene miedo al hospital. Pero en toda esta cadena, la conducta modificada es refleja, involuntaria o autónoma, ¿no? O sea, el niño no puede ejercer un control sobre el miedo que siente luego de que se haya dado una asociación. ¿Ya? Pregunta número 2. De acuerdo a la teoría del condicionamiento clásico, indique los enunciados correctos. 1. Se trata de aprender respuestas cognitivas. Esa alternativa es incorrecta, ¿ya? Porque el condicionamiento clásico es una teoría que representaría al enfoque como producto, ¿ya? Y cuando hablamos de aprender respuestas cognitivas, estaría más vinculada con el aprendizaje como proceso, ¿ya? Entonces la alternativa 1 sería incorrecta, ya que en el enfoque, ¿no? Que desarrolla el condicionamiento clásico es por producto, referido a que el aprendizaje se demuestra en la modificación de conductas, rechazando todo fundamento sustentado en los procesos internos o cognitivos. La alternativa 2, permite el aprendizaje al aparear estímulos. Este enunciado sí sería correcto. Sabemos nosotros que el condicionamiento clásico explica la modificación de conductas o el aprendizaje de estas sobre la base de asociación o apareamiento de estímulos. La asociación entre el estímulo neutro y el estímulo incondicionado puede provocar una respuesta condicionada posteriormente. Entonces, la alternativa 2 sería correcta. La alternativa 3, Pavlov la inicia con el estudio de reflejos digestivos. Eso también es correcto, ¿no? Pavlov, fisiólogo ruso que estudiaba los procesos digestivos, descubrió el condicionamiento clásico casi por accidente, ¿no? Eso según Charles Morris. Entonces, estas vendrían a ser las alternativas correctas, la 2 y la 3, por ende la clave es casi. Ahora pasamos a la pregunta número 3. En la pregunta 3 dice, John Watson, al condicionar el miedo y el llanto a Albert, comprobó que el condicionamiento respondiente A, no es exclusivo para respuestas reflejas u orgánicas. B, también se puede aplicar en seres humanos.
C, permite reforzar el miedo con conductas innatas. D, no puede modificar respuestas no aprendidas. Y E, culmina al obtener las respuestas incondicionadas. Bueno, el experimento que realizó John Watson con el pequeño Albert, ya demostró que no solo los animalitos ya pueden aprender por asociación de estímulos, sino que también los seres humanos podrían ser condicionados, ¿no? ¿Ya? Y eso se vio reflejado en el experimento que realizó, que se plantea a continuación, ¿no? Cómo se asoció de pronto una rata blanca con un sonido muy intenso, provocando que Albert aprenda a llorar cada vez que veía a dicho animalito, ¿no? Entonces, este experimento demostró que se puede condicionar también a los humanos, ¿ya? Pavlov solo realizó experimentos con animalitos, con perritos. Es Watson, ¿ya? El fundador del conductismo, quien aplica el condicionamiento clásico en un ser humano, demostrando que también podemos ser condicionados, ¿no? Por asociación de estímulos. Marco entonces la clave en la pregunta 3. Pregunta 4. Cada vez que Juanito realiza sus tareas, se le otorga permiso para pasear con su bicicleta. Lo anterior se debe al procedimiento de, siendo el permiso un. Bueno, esta pregunta está enmarcada dentro de la teoría del condicionamiento operante de Frederick Skinner, ¿ya? Dentro de esa teoría, Skinner nos dice que las conductas se pueden mantener o pueden disminuir en base a reforzamientos, a castigos e incluso a la extinción, ¿ya? Ahora, si hablamos de buscar que Juanito haga sus tareas dándole algo que le agrada, ¿ya? Estaríamos haciendo referencia al reforzamiento. Recuerda que el reforzamiento es el procedimiento por el cual una conducta se mantiene o aumenta. Entonces, digamos que los padres de Juanito quieren que él haga su tarea siempre. Entonces, para que siempre haga su tarea, cada vez que lo hace, le dan permiso para ir a pasear con su bicicleta. O sea, le dan un estímulo como consecuencia que es agradable para él, ¿no? Entonces, en este caso estaríamos hablando de un reforzamiento positivo. Hago la conducta y recibo algo agradable como consecuencia, ¿ya? Ahora, en este caso, el permiso para pasear con la bicicleta sería entonces un reforzador que hace que se mantenga una conducta, ¿ya? Entonces, estaríamos hablando de reforzamiento positivo, siendo el permiso un reforzador. ¿Ya? Bueno, acá se detalla, ¿no? En el condicionamiento operante, la conducta modificada es voluntaria, de tal manera que dependerá del sujeto y no del ambiente donde se genere. Sin embargo, para incrementar o disminuir la frecuencia de esta conducta, se puede usar reforzamiento o castigo respectivamente. En el caso del reforzamiento, el incremento o mantenimiento de la conducta puede generarse por darle algo agradable, que sería positivo, o quitarle algo desagradable, que sería negativo. En este caso, Juanito recibe algo agradable, que es pasear en bicicleta, por ello su conducta de realizar sus tareas se mantiene o incrementa. Por ende, se está usando la modalidad de reforzamiento positivo. ¿Ya? Clave avión, entonces. Pasamos a la pregunta número 5. Debido a que María leía sin pausa, se decidió quitarle sus propinas por una semana. Ahora ya lee con pausa. O sea, la conducta de leer sin pausa disminuyó gracias a la aplicación de. Bueno, también esa teoría está enmarcada dentro del condicionamiento operante, ¿ya? Por lo tanto, descartaríamos la alternativa A, asociación de estímulos. Ahora nos dice, debido a que María leía sin pausa, que era la conducta, ¿ya? Voluntaria, se decidió quitarle sus propinas. Entonces, logrando que la conducta disminuya. Entonces, cuando una conducta disminuye, ya estamos frente a la modalidad castigo. Ahora, si esa conducta disminuye porque se le quita algo agradable al sujeto, estaríamos frente a la modalidad de castigo negativo, ¿ya? Entonces, en el castigo negativo, la conducta disminuye
porque se le quita o se le retira algo agradable, en este caso, al sujeto como consecuencia, ¿ya? Entonces, leer sin pausa, conducta. Consecuencia, se le quitan sus propinas. Por lo tanto, deja de leer sin pausa. Ahora lo hace con pausa, ¿ya? Entonces, estaríamos frente a la modalidad de castigo negativo. Muy bien. Ahora pasamos finalmente a la pregunta número 6. La señora Paula quiere que su hijo Juan deje de realizar una conducta inadecuada previamente reforzada, ¿ya? El psicólogo le indica que no refuerce dicha conducta cuando ella se manifieste, siguiendo el procedimiento denominado. Bueno, recuerda que en el condicionamiento operante, ya si queremos que una conducta se mantenga, hay que usar reforzamiento. Si queremos que una conducta disminuya, usamos castigo. Pero ¿qué pasa cuando queremos que una conducta que primero fue reforzada, luego desaparezca o disminuya? En ese caso tendríamos que usar la extinción, ¿no? La extinción que es entendida como el debilitamiento y la desaparición de la respuesta. Esto se realiza dejando de dar aquello que reforzaba la conducta. Por ejemplo, en los animales se les deja de dar comida y la respuesta empieza a extinguirse progresivamente. En el caso de los humanos, como el hijo de Paula, primero se debe reconocer aquel elemento que cumple el papel de reforzador y se le debe quitar. De esta manera irá disminuyendo su conducta poco a poco, puesto que ya no recibirá el refuerzo. Digamos que este niño, Juan, ¿no? Ha aprendido a hacer berrinches para que su mamá le compre algo cuando salen a la calle. Entonces, el comprarle algo cada vez que hace berrinche cumple el papel de reforzador. Entonces, ¿qué pasaría si el niño hace berrinche y ya no le compro lo que quiere, ¿no? En otra oportunidad hace berrinche, ya no le compro lo que quiere. Entonces, ya no le doy el reforzador. Va a llegar un momento en el que el niño ya no va a hacer berrinche porque no va a conseguir lo que desea, ¿no? Entonces, eso implicaría la aplicación de la extinción. Chicos, muchas gracias entonces por sus respuestas. Espero que haya coincidido tus claves con el solucionario y ya nos reencontraríamos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Hasta pronto.